Buenos días amigos de Venezuela, para mí es un gusto poder estar aquí en esta oportunidad con ustedes en el cuarto encuentro internacional de formación docente en lenguas modernas organizado por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. El motivo de la presente comunicación versa sobre el portugués como una lengua singularmente extranjera en el Perú, un estudio de caso de las actitudes y creencias de estudiantes universitarios. El trabajo fue desarrollado o tiene como objetivo establecer una característica por el cual cómo conciben los peruanos al portugués. El título de esta comunicación, de una u otra manera, parafrasea el trabajo de la lingüista brasileña María Teresa Celada, el trabajo publicado en el año 2006 titulado O Espanhol no Brasil, uma língua singularmente estrangeira, el español en Brasil, una lengua singularmente extranjera. En este trabajo, María Teresa Celada argumenta que existe una especie de concepción de competencia compartida que poseen los brasileños sobre la lengua española. Siguiendo esta línea, nuestro trabajo pretende demostrar un lado opuesto, que también nosotros los hispanos, en este caso los peruanos, actuamos y creemos bajo las mismas ideas que los brasileños, es decir, que nosotros los hispanos también al entrar en contacto con el portugués, con lengua extranjera, sabemos un poco o tenemos una especie de competencia lusa, ¿no? Y el trabajo pretende demostrar eso. Nuestra comunicación abordará 6 puntos. El primero de ellos tratará sobre la metodología del trabajo realizado. El segundo, el portugués y el portugués como lengua extranjera en los 4 mundos, destacando 3 subcapítulos: el portugués como lengua extranjera en el mundo, en América Latina y en el Perú. Como tercer punto abordaremos el portugués y el español, lenguas hermanas y una supuesta simetría entre ambas lenguas. Como cuarto punto abordaremos la propuesta de la profesora María Teresa Celada, el español, una lengua singularmente extranjera por los brasileños. Y como quinto punto, el portugués, lengua singularmente extranjera para los peruanos e hispanos, terminando con las consideraciones finales. Metodología. Nuestros informantes fueron alumnos, aproximadamente 14, es la muestra, del curso de Portugués 1, primer semestre, de la Universidad Privada San Ignacio Loyola, USIL, en Lima, Perú. A estos informantes se les aplicó un pequeño cuestionario, un cuestionario simple de aproximadamente 3 a 4 preguntas. El portugués y el portugués lengua extranjera en los 4 mundos. Según la Sociedad Internacional de Portugués, lengua extranjera, el portugués es hablado como L1 en aproximadamente 8 países, ¿no?, que forman la comunidad de lengua portuguesa, Comunidade de Língua Portuguesa. El país con mayor cantidad de hablantes es Brasil, entre aproximadamente 190 y 200 millones, ¿no? En Europa, el único representante del portugués es Portugal, con aproximadamente 10 a 11 millones de hablantes. En África, Cabo Verde, con 475.000 hablantes, en Guinea-Bissau con 1,5 millones, en Santo Tomé y Príncipe con 165.000, Angola con 12 millones y Mozambique con 19 millones. El único representante en Asia es Timor del Este con 924.000 hablantes. El portugués, lengua extranjera en América Latina. Actualmente, como ocurre en casi todo el mundo, la lengua predominante en la enseñanza de una lengua extranjera es el inglés. Y en América Latina y en especial el Perú no es la excepción. Todo esto debido a los factores sociales, económicos y políticos, pues siguiendo el pensamiento del lingüista Moita López, el predominio del inglés en el mundo es un accidente político e histórico, porque sabemos que la historia sería diferente si el dominio ruso hubiese ganado durante la Guerra Fría, y no al revés. Además del inglés, en algunos países de América Latina se opta por una lengua extranjera más: el francés, el italiano, el alemán, el portugués, o en el caso de Brasil, el español. Esa opción permite establecer un peso social desigual, creándose jerarquías en la adopción de lenguas extranjeras en los países
siendo ese caso del portugués como lengua extranjera en los países hispánicos de América del Sur, donde estos últimos años ha habido un cambio a favor de su mayor difusión. La situación del portugués como lengua extranjera en América Latina es totalmente desigual. En países que forman parte del Mercosur, como Uruguay, Paraguay y Argentina, existe una posición favorable hacia la lengua portuguesa. En Uruguay, por ejemplo, Uruguay, Paraguay y Argentina, se propuso del 2011 hasta 2014 adoptar de forma gradual al portugués como lengua extranjera en las escuelas. En cambio, sucede una situación distinta en Colombia, donde aún se encuentra en fase experimental, sobre todo en aquellas regiones fronterizas al Brasil, ¿no? Y en el Perú, al igual que en Chile, la lengua portuguesa es solamente enseñada en centros de idiomas, ¿no? O en escuelas de idiomas y en algunas universidades. Sabemos actualmente que por la posición geopolítica y económica que ocupa Brasil, miembro de Mercosur, de UNASUR y miembro del Grupo de los 20, en el panorama mundial latinoamericano, que el interés por el portugués como lengua extranjera ha ido en aumento y se ha tornado positivo en relación a los otros años. Siguiendo a Saavedra, 2009, es quien explica que a partir de la creación del Mercosur en 1996, el portugués ha ganado terreno entre los Estados miembros por ser considerado como lengua oficial de ese bloque. Aunque en este año existe un proyecto piloto para la enseñanza del portugués y cultura brasileña llamado Corredor de las Palabras, ¿no? Que es una iniciativa entre el Centro Cultural Brasil-Chile y la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Para que el portugués sea enseñado en las universidades chilenas. El portugués como lengua extranjera en el Perú. Las investigaciones sobre el portugués como lengua en el Perú son casi inexistentes. Por ejemplo, sabemos que la lengua portuguesa no es enseñada en la educación básica regular peruana, ¿no? Pero sabemos que es necesario realizar un trabajo importante debido a que en estos últimos años Brasil se ha convertido en un aliado muy favorable del Perú. Se sabe también, por ejemplo, que así como no se enseña en la escuela el portugués, no existen licenciaturas de lenguas portuguesas. O el profesor que enseña portugués en la universidad o en un centro de idiomas es formado en un centro de idiomas también, ¿no? Los cursos de lengua portuguesa que se enseñan en las universidades son cursos aislados, son cursos de solamente un año de duración, 2 semestres académicos, y la mayoría de ellos son cursos electivos. El Perú es uno de esos países que conserva aún un monopolio lingüístico de una lengua extranjera. Ese monopolio es ejercido por el inglés. Y que a pesar de eso, el portugués durante los últimos años viene ganando simpatizantes, no solo en la frontera sur del Perú y norte de Brasil, que ambos países comparten, sino también en otras ciudades como Lima, la capital del Perú. Eso hace que cobre mayor fuerza por el hecho de que entre esos dos países, por ejemplo en el 2010, 2011, 2012, ya se ha terminado la construcción de una carretera llamada transoceánica que permite una integración vial fluida entre ambos países. Se sabe, por ejemplo, que cada vez más existe una búsqueda por personal calificado y que tenga dominio de portugués para trabajar en empresas brasileñas en el Perú, tipo Petrobras, ¿no? Tipo Odebrecht. Se sabe, por ejemplo, que existe un proyecto de carácter experimental propuesto por una institución privada llamada Centro Brasiliense. Ese proyecto surgió en 2009 y ellos, a partir de un pedido que fue llevado al Congreso y que hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta. Sin embargo, creemos que el proyecto que ellos propusieron en la época resulta muy interesante.
Ellos decían lo siguiente, ¿no? Nuestra institución ha hecho llegar al Ministerio de Educación y al Congreso, mediante la Comisión de Ciencia y Tecnología, la propuesta de establecer la enseñanza del idioma portugués en forma experimental a los estudiantes de los últimos años de la educación secundaria. Estamos seguros que el nuevo gobierno fomentará la enseñanza del idioma portugués. Para ello necesitamos el apoyo de todos los medios de comunicación para informar a nuestra comunidad los eventos que se realicen con este fin. El Brasil es un aliado estratégico geopolíticamente del Perú y beneficioso para nuestro desarrollo. Bueno, entonces ya existían ciertas voces, sobre todo de carácter privado, por el interés de insertar el portugués dentro de la educación peruana, cosa que no sucede hasta la fecha, ni siquiera como en fase experimental. El portugués y el español. Sabemos por los tratados de filología románica y por los manuales que el portugués y el español son dos lenguas hermanas, lenguas derivadas del latín, lenguas que comparten mucho más que información léxica, lenguas que han convivido durante mucho tiempo en la península ibérica y que son denominadas metafóricamente como lenguas hermanas. La convivencia no solamente se ha producido en la península ibérica, sino también en América. Como sabemos, Brasil tiene frontera con casi todos los países de América del Sur y eso ha permitido establecer formas nuevas de contacto como el portuñol, por ejemplo. Otra caracterización de las lenguas española y portuguesa es la propuesta de la profesora Neide Maya González. Ella propone que el portugués brasileño y el español son lenguas, además de hermanas, además de lenguas emparentadas, son lenguas de asimetría inversa, ¿no? Maya González, en sus trabajos tanto del 94, 98, 2000 y 2005, presenta la tesis de que el español y el portugués brasileño presentan una inversa asimetría. Es decir, se basa específicamente en los argumentos del verbo de ambas lenguas. Por ejemplo, opone dicotomías, ¿no? Presencia y ausencia de formas pronominales, opcionalidad y obligatoriedad de esa presencia o ausencia, referencia en relación a formas tónicas y formas átonas, opciones de coocurrencia y concurrencia obligatoria. Un ejemplo de lo dicho. En tanto el portugués brasileño es obligatoria la presencia de formas pronominales, ¿no?, de referencialización. Por ejemplo, cuando en portugués decimos a Maria disse que ela vai fazer o trabalho quando ela puder, vemos que, por ejemplo, María es repetida de forma pronominal en dos veces, ¿no? Ela. Cosa contraria en español, porque se marca con una ausencia, ¿no? María dijo, que puede ser ella, o también puede ser cero, ¿no? María dijo que va a hacer el trabajo como pueda, cuando pueda, o María dijo que ella va a hacer el trabajo cuando pueda. Esa propuesta de la inversa simetría entre ambas lenguas es una tesis de la profesora Neide Maya González de la Universidad de São Paulo. El español, lengua singularmente extranjera para los brasileños. Es de hecho que es común cuando los brasileños dicen entender español sin saber hablar español, ¿no? Esta idea de que los brasileños hablan español o entienden español sin saber la lengua en sí es una descripción muy buena hecha por María Teresa Celada en el 2006. Para ella, el brasileño concibe a la lengua española como una lengua extranjera diferente a las otras. Para los brasileños, según Celada, el español es una lengua singularmente extranjera, debido a que esta no es tan extranjera como el inglés o como el francés, pues como sabemos existe la idea de que el brasileño de por sí sabe español, ¿no? Así también Contreras en el 98 afirma que el brasileño sabe español y él denomina este saber como competencia ilusoria. Ya Durão en 1999 llama a los brasileños poseedores de este mito, ¿no?, que los brasileños son falsos principiantes de español, ¿no?
Nosotros estamos totalmente de acuerdo de que existe una competencia, de que esta información de competencia compartida no es totalmente ilusoria. Es cierto de que los brasileños nos pueden entender y es posible que un brasileño, por ejemplo, pueda entender textos, ¿no? Y viceversa, y que existe un léxico compartido, sobre todo un 80% del léxico que más funciona es el compartido. Sabemos, por ejemplo, también que existe una competencia compartida entre ambas lenguas, ¿no? Esto favorece de que los brasileños puedan entendernos y que nosotros también lo entendamos. Pero sin embargo, los últimos estudios han percibido que estructuralmente es menos complejo, es menos difícil que un brasileño entienda a un hispano y cosa contraria, un hispano a un brasileño, puesto que solo para poner un ejemplo, el sistema fonológico del portugués es mucho más complejo que el sistema fonológico del español, ¿no? Desde el punto de vista segmental, el portugués distingue vocales orales de nasales, vocales abiertas de cerradas, ¿no? Una E abierta no es lo mismo que una E cerrada, ni una O abierta no es lo mismo que una O cerrada. Y esto hace que el sistema estructural fonológico del portugués sea mucho más complejo y un poco más difícil de poder entender para los hispanohablantes. La actitud lingüística de los brasileños al español como lengua extranjera. Ellos poseen una actitud facilista, ¿no? Y esa actitud motiva a que el alumno brasileño aprendiz o aprendiente no se preocupe en un inicio por aprender y observar las diferencias entre su L1 y su L2, en este caso el español. Por ejemplo, Carmolinga, 1997, Espiga, 97 y 99, Rodríguez, Boesio y Contreras señalan que la semejanza entre las dos lenguas ayuda en un estadio inicial de adquisición entre ambas. Pero en estadios más avanzados, ¿no? Esta similaridad, esta supuesta semejanza genera problemas en un proceso de adquisición y hace que se genere con mayor velocidad una interlengua. Los hispanohablantes también perciben lo opuesto, ¿no? Es decir, la actitud facilista que dicen los brasileños a la lengua española no es propia de ellos. Los hispanohablantes también pensamos que el portugués es una lengua menos difícil, ¿no? O fácil, ¿no? Tal como lo comprueba Almeida en sus trabajos sobre el portugués como lengua extranjera. El portugués, lengua singularmente extranjera para los peruanos e hispanos. Trabajamos con alumnos de distintas edades, de aproximadamente 14 informantes, de edades de 20 a 24 años y de distintas especialidades: turismo, ingeniería, gestión, gastronomía y derecho. A los 14 alumnos se les aplicó un cuestionario simple sobre el portugués como lengua extranjera. La primera pregunta versa sobre ¿por qué quiere aprender portugués? De nuestros 14 entrevistados, 3 respondieron que es necesario saber idiomas y por tanto escogieron el portugués. 4 informaron que aprenden esta lengua porque desean hacer un posgrado en Brasil. La misma cantidad respondieron las personas que el aprender esta lengua les va a abrir un mayor campo laboral. Una persona mencionó que aprende esta lengua por turismo, porque va a viajar al Brasil, y 2 personas porque el Brasil está comenzando a ser una potencia económica mundial. Con esa información podemos percibir que el portugués aún es visualizado como una lengua, ¿no? Secundaria, ¿no? Una lengua secundaria, y que, sin embargo, debido al crecimiento que posee el Brasil, está permitiendo tener otros objetivos, otros intereses de su aprendizaje. Ante la pregunta, ¿el portugués es una lengua? Puntos suspensivos. 4 contestaron que el portugués es una lengua interesante. 10 contestaron que el portugués es una lengua fácil, menos difícil, ¿no?
Eso quiere decir que el portugués aún sigue una actitud por parte de los peruanos o de los entrevistados de la muestra de que el portugués es una lengua fácil, ¿no? Y por ello tal vez una justificativa por cual está siendo estudiada, porque no para ellos es menos difícil que el francés o el chino, por ejemplo. Tercera pregunta, entre las lenguas extranjeras que te agradan, ¿en qué lugar estaría el portugués? Entonces se hizo más o menos un orden creciente del 1 hasta el 6, 1 la más que te agrada más, la que crees que es más importante para ti, y la 6 la menos importante. 5 personas, que equivaldrían al 25%, un cuarto de la muestra, contestaron que el portugués ocuparía un cuarto lugar, ¿no? En primer lugar estaría el inglés, en segundo lugar el francés, incluso en el tercer lugar estaría el italiano y en quinto lugar el portugués. A pesar que el francés y el portugués son lenguas europeas, están en la segunda y tercera posición respectivamente. La cuarta pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas a alguien hablar en portugués? La mayoría contestó que lo primero que se les viene a la cabeza es fútbol. 5 personas dijeron eso. Otras 5 personas expresaron que es playa y chicas guapas, ¿no? Eso hace un total de 10. Entonces la asociación de fútbol y mujeres guapas y playa son 10 personas de 14. Y 4, samba, ¿no? En ningún momento se hace alusión a Portugal, por ejemplo. Parece que el sinónimo de portugués para los peruanos es Brasil. Consideraciones finales. Para el peruano, cuando se refiere al portugués, lo entiende como el portugués brasileño o de Brasil. Y posee a este país como máximo referente de la lengua. En ningún momento, en ningún comentario, aparece el nombre de Portugal. Para los peruanos, el portugués es sinónimo de Brasil. Y Brasil es sinónimo del portugués. La mayoría de los colaboradores argumenta que aprende el portugués porque quiere realizar un posgrado en Brasil. Eso es justificable porque no olvidar que según el ranking mundial de las mejores universidades de América Latina, este ranking es encabezado por una universidad brasileña, la Universidad de São Paulo, y seguida muy de cerca por la Universidad Estadual de Campinas. Así también, debido al crecimiento económico de este país, el aprender su lengua abre la oferta laboral y poder trabajar en ese país y también con empresas brasileñas en el Perú. La tendencia es a considerar el portugués como una lengua fácil o menos difícil, según visión de los peruanos, tal como contestaron 10 de 14 de nuestros colaboradores. La asociación que existe al portugués es con las chicas guapas, ¿no? Y sobre todo si las chicas son de Río de Janeiro, ¿no? En un porcentaje mayor, el portugués ocupa la cuarta posición, después del inglés, francés y en algunos casos el italiano en el Perú, ¿no? Cuarta posición en supuesta importancia. Entendiéndose que lo primero que se asocia al portugués es Brasil, ¿no? Así dentro de este país se destaca la relación que tiene la lengua con el fútbol. No olvidar que Brasil es pentacampeón mundial y las playas. Sabemos finalmente que el portugués es una lengua que viene creciendo y viene teniendo muchos adeptos en el Perú. Esperemos que ese trabajo, que es recién una propuesta, un trabajo inicial, de los tantos que vendrán sobre el portugués como lengua extranjera en el Perú. Agradecido por la invitación y agradecido por darme este espacio para poder expresar un pequeño comentario sobre el portugués como lengua extranjera en el Perú. Agradezco a la Universidad de los Andes de Mérida. Es una pena no haber estado ahí con ustedes en Mérida compartiendo comentarios, preguntas y dudas sobre el tema y poder ver a colegas y compañeros de otras universidades de Venezuela interesados en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Para mí, Gerardo García, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tipo de información. La Universidad Nacional Federico Villarreal, la universidad que represento, está muy agradecida y se siente honrada por este espacio
dado a mi persona. Muchas gracias.